Hoy por hoy, a la gran mayoría de pacientes lo que procuramos es hacer cirugía conservadora, es decir, no mutilar el seno, no amputarles el seno. Hazte la idea de que con tus manitos, la textura del seno es como tocar una bolsa con arroz. Pero si en esa bolsita con arroz tú empiezas a tocar algo como una lenteja, como un frijol, entonces pilas. Los avances, el desarrollo que hay en la ciencia para manejar esta enfermedad son sorprendentes, entonces no se sientan desamparadas, siempre va a haber una solución. Parte personal, y qué bueno que lo puedo hacer público, también quiero agradecerte de corazón porque gracias a ti mi hermana está viva. Y voy a llorar. No caigan en gente, ¿no?, que no está preparada, que puede distorsionar muchas veces un diagnóstico y en vez de favorecerles va a ser perjudicial. La mamografía, la prevención, ¿no?, realizarse sus mamografías de toda mujer a partir de los 40 años de edad es súper importante. Hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Atlas Podcast. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, un tema que nos implica y que nos involucra a todos. Todas las mujeres somos madres, hermanas, tías, sobrinas, abuelas, y este tema realmente es mundial. Hoy hablaremos del cáncer de mama. Bienvenidos nuevamente, soy la doctora Carla Andrade, ginecóloga experta en menopausia. Y hoy me acompaña un gran invitado, el doctor Edison Espinosa, ginecólogo, obstetra, mastólogo y oncólogo. Bienvenido, Edison. Hola, ¿qué tal, Carlita? Buenas tardes con todos. Bueno, para nosotros es un gusto, ¿no?, esta invitación para este podcast y hablar sobre algo, como tú dijiste, que atañe tanto a la mujer, ¿no?, el cáncer de mama en nuestro país y en el mundo, ¿no? Un poco amigo, te voy a decir amigo. Sí, somos amigos. Yo he visto mucho en la consulta este temor de las pacientes, de las mujeres, estos mitos que existen sobre si es que mi mamá tiene cáncer de mama, entonces yo lo voy a tener, si es que es suficiente tocarte para diagnosticar un cáncer de mama y finalmente, Edison, si es que tengo cáncer de mama estoy destinada a morir. Cuéntame un poquito de tu experiencia, de tu sabiduría, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, gracias por la sabiduría, pero para alcanzarla creo que toca llegar más adelante, ¿no? Pero bueno, en realidad sí, ¿no? Efectivamente hay ciertos mitos y hay también ciertos aciertos respecto al tema del cáncer de mama y los riesgos, ¿no? Todos sabemos que tener un familiar de primer y segundo grado con cáncer de mama, o sea, madre, una hermana, una hija, ¿no?, incrementa un poco más el riesgo de tener un cáncer de mama. Toda mujer tiene el riesgo de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida, que va en un 8 a un 15%, ¿no? Es el riesgo a lo largo de la línea de la vida. A este riesgo, pues obviamente es un factor que no se puede modificar. Igualmente que la edad, ¿no? Una mujer no puede dejar de ser mujer y eso es un riesgo que va ahí por ese simple hecho. Tener un familiar, una madre con cáncer de mama va a incrementar el riesgo. Otro riesgo, pues obviamente el ser sedentario, la obesidad, la diabetes, ¿no?, el uso indiscriminado de terapias de restitución hormonal, un mal control, no hacerse una mamografía a tiempo, también incrementa obviamente un riesgo, ¿no? Ahora, respecto al tema de si es que todo cáncer es sinónimo de muerte, para nada en absoluto, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de los cánceres de mama tienen un tratamiento bastante adecuado y muchas de ellas van a curarse. La clave está en una detección temprana, ¿no?, en estadios tempranos, estadio 0, estadio 1, cuando la enfermedad no se aparece en nada en absoluto, a cuando ya está en un estadio 3 o peor aún un estadio 4, ¿no? La mayoría se van a curar. Edison, si tú dices que es importante la detección temprana, cuando yo como mujer me toco un nódulo, ¿puedo pensar que es tarde? No necesariamente, porque la mayoría de los nódulos mamarios van a ser benignos, ¿no? De hecho, la mayoría de los ginecólogos vamos a encontrarnos en nuestra consulta con pacientes que pues refieren que se palpan un bulto que creció súbitamente. Muchas veces estos son solo unos quistes, otros van a ser fibroadenomas, ¿no? El 75% de la consulta de mastología puede resolverse en un primer y segundo nivel de atención, porque el 75% es patología benigna, ¿no? Fibroadenomas, ectasias ductales, displasias mamarias benignas, y solo el restante van a ser sospechas o cánceres de mama, ¿no? Entonces, la idea está en detectarlo de forma precoz, no cuando ya es palpable, que sin lugar a dudas esto ayuda, es un hecho, pero la idea está en detectarlo cuando todavía no es palpable, y la herramienta que tenemos para eso pues es la mamografía. Mi abuelita me decía, Edison, tranquila, mijita, que si no duele no es cáncer. Sí, y mi papá también. Mi papá fue el primer mastólogo que hubo acá, ¿no? en los 70s, ¿no? Un hombre demasiado bueno, muy generoso, muy cariñoso, y siempre pues yo recuerdo, ¿no?, que él me decía, ¿no? Y de hecho decía, ¿no?, lo que le intranquiliza a la paciente
pero le tranquiliza al médico, ¿no? Cuando hay dolor. Y curiosamente verás que la mayoría de pacientes, ¿no?, que vemos en consulta van porque tienen algún dolor. Les duele, tengo alguna molestia, y eso es lo que estimula, ¿no?, a la consulta. Entonces yo cuando estoy en mi consultorio y llega y dices que tengo dolor, yo ya... Respiras. Claro, digo, Sí, pues, bueno, menos vamos. del 5% de los cánceres de mama, menos del 5% van a cursar con dolor. El 95% de cánceres de mama no duelen. Por eso es que a veces vemos pacientes, ¿no?, sobre todo ya de edad avanzada, que no se palpan, no se hacen exámenes y pues llegan a consulta y dicen: doctor, pretexto de que mi nietito me dio un golpe con la cabeza aquí, mire lo que me ha salido. Pretexto de que en el bus alguien me golpeó con el codo, vea lo que salió. Y en realidad es un tumor que muchas veces está ulcerado, ¿no? Son mamas grandes, péndulas, y un tumor grande ulcerado que ellas ni siquiera se habían sentido porque no da dolor, ¿no? Y ya están en etapas avanzadas, ¿no? Hemos visto últimamente que las mujeres estamos un poco más aplicadas en este tema del ejercicio, de la dieta sana, del cuidado personal. ¿Cómo influyen estos factores en el desarrollo de un cáncer de mama? El cigarrillo, por ejemplo, el vape, que está súper in, y el alcohol. Sí, es indudable que el estilo de vida, ¿no?, saludable, ejercicio, una buena alimentación, va a disminuir ese riesgo del que hablábamos, que es ser mujer y pues ir cumpliendo años, ¿no? Sabemos que un factor de riesgo modificable es ese, ¿no?, el sedentarismo. Si uno puede hacer ejercicio, una dieta adecuada, ¿no?, libre de ultraprocesados, libre de disruptores orgánicos, ¿no?, y hormonales, perdón, ¿no?, como los microplásticos, por ejemplo. Si uno lleva una dieta adecuada, indudablemente que disminuye un poco ese riesgo que toda mujer tiene de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida, ¿no? Se calcula y se dice, ¿no?, que el 15% de los cánceres de mama podrían prevenirse si es que las mujeres llevaran un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. El 15% de todos los cánceres que se desarrollan, ¿no? Entonces eso es bastante importante, ¿no? Uh-huh. Ven, yo les dije que teníamos la sabiduría aquí. Es tanta estadística y tanta cosa que nos cuentas, Edison, que interesante. Así que si les está gustando, por favor, no se olviden de dar un like, la campanita, suscribirse y compartir. Cambiando un poquito el tema o la dirección de este conversatorio, Edison, ¿qué pasa, no es cierto, si tú ya quieres diagnosticar un cáncer de mama? Sabemos que la mamografía, la ecografía funcionan, pero ¿siempre funcionan? No son perfectos, pero es la herramienta más eficaz que se tiene para un diagnóstico precoz de un cáncer de mama. El cáncer de mama no es una enfermedad que va a desarrollarse de un día para el otro, ¿no?, sino que es un proceso lento, ¿no? Una mujer cuando alcanza a palparse un nódulo y este nódulo es un cáncer, seguramente ya empezó a crecer unos 5 o quizás hasta 8 años atrás. Entonces, la detección temprana a través de la mamografía, ¿por qué no la ecografía? Sin embargo, la mamografía es el pilar, es el pivot central para el diagnóstico precoz de un cáncer de mama. Es lo que nosotros conocemos como screening, ¿no es cierto?, cribado. Alguien alguna vez preguntaba: ¿y qué es screening?, ¿no? Entonces, sí, así es mover toneladas de tierra, ¿sí?, para encontrar unas pepitas de oro, y es así, ¿no? Hacemos miles de mamografías para encontrar pocos cánceres, pero es que es encontrar cáncer, ¿no? Y encontrar un cáncer en etapa temprana vale oro. ¿Por qué? Porque incluso el tratamiento es mucho más económico. Muchas veces una simple tumorectomía, algo que puede resolverse muy rápido, y muchas de ellas ni siquiera van a necesitar quimioterapia, probablemente ni radioterapia, ¿no? Entonces, no se parecen nada cuando encuentras el cáncer en una etapa ya avanzada. Y la mamografía es el elemento, ¿no? Es lo que tenemos hoy por hoy como el pilar central del diagnóstico precoz de cáncer de mama. Insisto, no es perfecto, se van a pasar algunos cánceres, sí que se van a pasar, van a haber cánceres de intervalo, que son aquellos que se diagnostican. La señora llega en el 2024, diciembre, no tenía nada, y para el 2025 ya tiene un tumor. Sí, también hemos visto esas cosas, la verdad, pero insisto, sigue siendo el pilar para el diagnóstico de cáncer de mama. 3 estudios pilares fundamentales que avalan esto, ¿no? El Two Country Trial, que se hizo en Suecia, el Malmo, y el de los seguros en Estados Unidos. Son estudios enormes, ¿no?, que hicieron seguimiento a través de los años a pacientes sometidas a mamografías para ver si es que realmente existía un beneficio en reducción de mortalidad por esta enfermedad, y sí, efectivamente mostraron una reducción de mortalidad entre un 25 y un 30%. Entonces, el examen ideal, no pueden dejar de hacerse las mamografías, ¿no? Wow, todo lo que me cuentas es impresionante y por supuesto nos va a ayudar mucho. Acuérdate, Edison, que informarte es prevenir, ¿verdad? Y mientras más conozcamos de un tema, somos más capaces de evitar las consecuencias negativas. ¿Qué opinas tú, más bien dicho, qué concepto tienes de la realización de los genes de estos BRCA1, BRCA2 a diestra y siniestra? Sí, no, eso es algo que está pasando, ¿no? Últimamente, de hecho, hay empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas chinas, empresas coreanas, ¿no?, japonesas, que incluso
por vía email, ¿no? Y llega una invitación para realizarse estos exámenes a un pool de gente que tienen ellos ahí, bases de datos de gente, de pacientes, pero en realidad no debería hacerse así, ¿no? Toda paciente en la cual uno sospecha que tiene o que puede tener un factor de riesgo de cáncer hereditario, porque una cosa es tener un factor de riesgo de cáncer familiar, es decir, a veces la abuelita tuvo cáncer de mama, la tía tuvo cáncer de mama, la hija tuvo cáncer de mama, bueno, pero no es que necesariamente tienen una mutación genética que les predisponga a este cáncer, sino que son grupos de población que a veces están expuestos a una noxa, ¿no? Medioambiental, que de alguna manera perfila a esta gente a tener un cáncer sin necesidad de tener una mutación comprobada, heredada, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la sospecha de un paciente que posiblemente tenga este tipo de trastorno, de mutación de los genes que tú nombraste, BRCA1, BRCA2, que son los que principalmente se ha estudiado a lo largo de estos 20 años, sin embargo hay muchos más, ¿no es cierto? Ahora se hacen paneles de genes de hasta 115, 120 genes. Cuando no tiene esa sospecha, es mejor direccionarle al oncólogo genetista, es decir, un subespecialista en genética que conoce muy bien la parte oncológica y que va a poder orientar mejor a la paciente o mejor orientar al familiar, ¿no? Cuento un caso, no sé si es que hay el tiempo para contar un caso. Y todo el tiempo tenemos del mundo para escucharte, estamos encantados de escucharte. Es un caso ahorita que me viene a la mente, ¿no? De una mujer de unos 59, 60 años que le diagnosticaron un cáncer de ovario, ¿no? Entonces sabemos que los genes BRCA1 y BRCA2 no solo incrementan el riesgo de cáncer de mama, también el cáncer de ovario y otros cánceres, ¿no? Pero en este contexto, la señora fue diagnosticada de un cáncer de seno, ¿no? De ovario, y el colega ginecólogo que trata, ¿no? El ginecólogo le solicitó, ¿sí?, un estudio de genes BRCA. Entonces se hizo este estudio de genes BRCA sin tener la consejería genética, sino que fue directo y se hizo y salió positiva para una mutación en BRCA1. Es lo que pasa con esto. Entonces ella, desesperada, fue donde su hija, porque tiene una sola hija, le dijo, ¿sabes qué? Hay que hacerte un examen, pero le mintió. O sea, no le informó que el examen era para ver si ella tenía la mutación. Qué interesante. Entonces, te interrumpo un ratito, ¿sí?, porque quiero poner esto bien en contexto. Fíjate que nuestro auditorio y las personas que nos escuchan no todos manejan esto. El gen BRCA básicamente es un gen que está asociado entonces al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer de colon, que no todas las personas pueden tener, ¿no es cierto? Pero que sí lo tienen un riesgo aumentado de padecer estos cánceres. Y les hago un acuerdito, acuérdense el caso de Angelina Jolie. Entonces ahí creo que nos van a entender un poco mejor. Continuamos. Sí, y entonces sí, bueno, como tú dices, los genes que normalmente van a reparar el DNA, es decir, no van a dejar que se llegue a formar un tumor, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertas personas que nacen con el gen mutado, trastornado, alterado, entonces esto pues permite el desarrollo de determinados tumores. Entonces, lo que contaba y retomando, ¿no? La madre le engaña a la hija a que se haga un estudio genético, pero no sabía que era genético. Dijo, es para hacerte una prueba para ver si tienes anemia. Cogen la muestra, envían a hacer el estudio y la hija también salió mutada. ¿Y en dónde estaba el problema? Como no hubo una consejería genética, no toda la gente quiere saber, Carlita. O sea, por supuesto, la gente que dice, da temor. Yo no quiero vivir con eso, ¿no? Con esa ansiedad de saber si tengo o no esa predisposición a un cáncer. Entonces la madre le hizo esto. Bueno, cuando llegaban a consulta, las dos estaban totalmente distanciadas, ¿no? A 2 metros la una de la otra y no se hablaban, siendo madre e hija, ¿no? Y pasando una situación tan terrible. Entonces, bueno, lograron perdonarse, una serie de cosas ahí, y tuvimos que hacer una doble mastectomía con reconstrucción inmediata a la hija, ¿no? Una mastectomía preventiva. O sea que es correcta esta acción, hacer una mastectomía cuando existen los genes mutados. No en todas las pacientes, como te digo, tiene que haber la información, tiene que haber el consentimiento informado, ¿no? Y que la paciente esté dispuesta a someterse a un tipo de cirugía de estas, porque no es tan sencillo, ¿no? La recuperación, el cómo vas a vivir después no es algo tan fácil, ¿no? Entonces muchas pacientes pueden decir simplemente, yo no quiero hacerme eso. O sea, sé que tengo la mutación, pero no quiero hacerme, ¿no? Entonces, o sea que Angelina fue valientísima cuando se enteró de su mutación. Digamos se sacó varios, se retiró mamas y pues bueno, ahí está. Digamos que es Angelina, ¿no? Sí, pero hay casos y casos, ¿no? Igual, tres mujeres, 3 hermanas, ¿no? La una falleció en Chile con cáncer de mama, estaba mutada. La otra hermana tenía la mutación BRCA y la otra igual, ¿no? Entonces, cuando fueron al consultorio, las 2 hermanas, ¿no? La una fue con intervalo de 15 días de la otra. La una dijo, sí, yo quiero hacerme una cirugía reductora de riesgo porque sé el riesgo que tengo de desarrollar un cáncer de mama. Entonces, se le preparó a esta paciente y se le operó y todo muy bien. A los 15 días, 20 días vino la otra hermana. Yo asumí, ¿no?, que era justamente para eso. Entonces, vienes porque quieres prepararte para lo de tu hermana, igual vamos a operar. No, doctor, yo no quiero. Yo no quiero que me dé eso, yo quiero que me dé otra alternativa, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No? Entonces dijo, porque yo sé que tengo ese riesgo, yo sé que tengo esta mutación de estos genes, pero yo no he sido madre aún, yo no he dado de lactar,
Entonces yo quiero cumplir ese deseo y como tal no me voy a someter a una cirugía que me va a dejar sin los senos, ¿no? Entonces son respuestas válidas, son opiniones válidas y no toda paciente que tiene una mutación genética que le predispone al cáncer va a desear hacerse una mastectomía, ¿no? Sino pues alternativas como controles estrictos, etcétera, ¿no? Un poco es respetar ser un individuo, el Exacto. mundo de cada persona, Así sus es, tal cual. creencias, y todos somos diferentes, Edison, Así en es. este mundo. Así que, pues bueno. Por otro lado, ¿cómo vamos en el aspecto del tratamiento? ¿Qué avances hay? ¿Qué tú puedes conocer? Porque Bien. claro, todos pensamos que tenemos un cáncer de mama y definitivamente necesitamos o retirarnos del cenito o ir a quimioterapia, que se nos caiga el pelito y, como te dije en el principio, llegar incluso a la muerte. ¿Cómo miras tú el avance de la tecnología? ¿Cómo ves la evidencia en cuanto al tratamiento? Sí, bueno, los avances han sido increíbles, ¿no? En los últimos 20 años es una revolución total en el contexto del tratamiento de cáncer de mama. Cuando yo le ayudaba a mi padre cuando estaba en la universidad, ¿no? A operar, toda paciente se resumía en mastectomía más vaciamiento axilar, ¿no? Y luego de eso, pues iban a quimioterapia, algunas a radioterapia y bloqueo hormonal. Hoy por hoy, a la gran mayoría de pacientes lo que procuramos es hacer cirugía conservadora, es decir, no mutilar el seno, no amputarles el seno, porque realmente toda la evidencia científica demuestra que la cirugía conservadora es el mejor camino que tiene una paciente para resolver un cáncer de mama en el contexto quirúrgico, me refiero, porque sí va a haber otras terapias, ¿no? El enfoque de tratamiento y manejo del cáncer es multidisciplinario, pero ahora, hoy por hoy, la gran mayoría de pacientes vamos a someter a cirugías conservadoras, ¿no? Tenemos diversas técnicas, ya no es la cirugía conservadora convencional en la que la paciente quedaba con un gran defecto, una gran deformidad. Hoy por hoy ocupamos técnicas oncoplásticas, ¿no? Es decir, nos servimos un poco de técnicas de cirugía plástica aplicadas a la parte oncológica para permitir preservar la mama de esa paciente, ¿no? Sin necesidad de deformar su contorno, tratando de mantener una estructura, ¿no?, que se parezca a seno. Sí, es muy importante, sí. Y respecto al otro, ¿no? Los tratamientos oncológicos, las quimioterapias han cambiado muchísimo desde la época de Bonadonna, ¿no? Del CMF, que fue el primer esquema de quimioterapia. Recuérdanos un poquito qué es esto que nos acabas de contar. Básicamente la quimioterapia, ¿no? Empezó a nivel de hospitales italianos, ¿no? Con un profesor que era Gianni Bonadonna, ¿no? El profesor Bonadonna, de hecho, estuvo aquí en el 81, 82 cuando se hizo el Congreso Internacional de Mastología, ¿no? Y él trajo este esquema de combinar varios fármacos, ¿no? CMF, ciclofosfamida, metotrexate y 5-fluoracilo. Esta triple combinación, él se dio cuenta que tenía de medicamentos, sí, de quimioterapias, se dio cuenta que tenía un mayor beneficio y un impacto en la supervivencia de aquellas pacientes que, además de ser operadas, recibían estos fármacos, ¿no? Sin embargo, como te decía, cuando él empezó en sus primeros pasos con la quimio, ni los mismos médicos le creían, ¿no? Como siempre, ¿no? A veces los mismos médicos nos ponemos el pie y somos los detractores del otro que es innovador, ¿no? Pero en realidad hoy por hoy sabemos que la quimioterapia es un pilar en el manejo, el tratamiento de algunos cánceres, no en todos, pero de algunos cánceres de mama que se benefician de estos tratamientos, ¿no? De esa época, de este esquema tan tóxico, hemos pasado a esquemas de quimioterapia que no son tan tóxicos, esquemas de quimioterapia que inclusive pueden evitar, ¿no? La caída del cabello, que es algo tan dramático para las mujeres o para la gran mayoría, ¿no? Y también la radioterapia, ¿no? La radioterapia ha cambiado mucho, ¿no? Hoy por hoy hay equipos aceleradores lineales, que son equipos de altísima tecnología que dan una radioterapia de precisión al sitio en donde corresponde, y ya no existen prácticamente las famosas bombas de cobalto que generaban mucha radiación ionizante dispersa, ¿no? Finalmente, los tratamientos de bloqueo hormonal también han mejorado muchísimo. Tenemos inhibidores de ciclinas, ¿no? Para los tumores, específicamente tumores HER2 positivos, tenemos anticuerpos monoclonales. Entonces, la revolución del tratamiento en cáncer de mama es algo que no tiene parangón. De hecho, se ve y se calcula, ¿no?, que alrededor de 2,000 artículos científicos diarios respecto a cáncer de mama a nivel mundial se están saliendo. Entonces, te darás cuenta cómo van, ¿no? Por supuesto. Pero eso es enriquecedor. Sí, y los entendidos dicen que va a ser el cáncer que se va a curar primero, ¿no? Seguramente se va a curar el primer cáncer. Te escucho hablar de ventajosamente sé cocinar. Si no te quedas sin trabajo. Ojalá te quedes sin trabajo, no es por nada. Te escucho hablar un poco de estos tipos de cáncer, el HER, el hormonal. Explícanos un poquito para la audiencia, sobre todo, a breves rasgos, ¿cómo es esto? Sí, súper importante eso, porque muchas pacientes llegan a consulta, ¿no? Y piensan, tengo cáncer, y que cáncer de mama es una sola enfermedad. Y en realidad el cáncer de mama, sí, es un conjunto de enfermedades. Son 22
tipos de cánceres de mama que existen dentro de ese título grande de cáncer de seno. Esas 22 variedades es lo que el patólogo ve en el microscopio cuando tiene una muestra del tejido, es decir, las características microscópicas de esas células, ¿no? Entonces, la mayoría van a ser carcinomas ductales, puede ser ductal invasor, ductal in situ, es decir, crecen dentro de los conductos por donde baja la leche. Hay otros son los carcinomas lobulillares, el lobular in situ, lobular invasor, ¿sí? Pero hay otros más, ¿no? Metaplásico, papilar intraquístico, cribiforme, medular, mucinoso, es decir, 22, 23 variedades de cáncer. Y todos tienen su pronóstico, cada uno tiene su pronóstico, cada uno tiene su tratamiento. Entonces, hemos pasado de esa época en que todas las pacientes debían ser tratadas como fue un solo cáncer, igual. A todas por igual, a la medicina personalizada, ¿no? A una medicina personalizada, y estamos yendo ya a una medicina de precisión, que inclusive siendo el mismo tumor que tenga una u otra paciente, probablemente los tratamientos van a ser más dirigidos, ¿no? Entonces, individualizar los tratamientos es un gran beneficio. Y como te decía, son 22 variedades viendo el microscopio, y esas 22 variedades, sí, se van a agrupar en 4 subtipos moleculares. Hay más, pero para los fines, 4 subtipos moleculares, ¿no? Que dependen de la sobreexpresión de ciertos receptores, de ciertas proteínas, ¿no? A nivel de estos tejidos, ¿no? Entonces tenemos, para entender, y esto es para la audiencia, ¿no? Subtipos moleculares que son el luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo, es lo que tú me decías. Entonces, al principio, cuando uno le arroja toda esta cuestión a la paciente en consulta, se queda abrumado, ¿no? Dice, ¿de qué me está hablando? No entiendo nada. Entonces yo siempre les digo, mire, hoy no me va a entender mucho, pero va a entender ciertas cositas, ciertos términos que se le van a quedar en la cabeza, como tumor luminal, HER2, triple negativo, y luego cuando ya venga la segunda consulta con otros exámenes que le vamos a pedir, usted ya va a entender mejor y vamos a salir de esto, ¿no? En unos 10, 15 días usted va a ser muy experta en cáncer de mama, y empiezan ellas, sí, efectivamente, ¿no? A dar hasta recomendaciones, más de una, se abre su pequeño nicho ahí de negocio, ¿no? Su página web y su cosa para dar, ¿no? Sí, recomendaciones, ¿no? No tanto médicas, pero sí orientar a la gente, ¿no? Y fíjate, justo este punto quería tocar. Bueno, tener cáncer de mama no significa que vamos a morir. Además que no estamos solas, Edison. Hay muchas comunidades de apoyo. Cada lágrima, cada triunfo, cada tratamiento, ¿no es cierto? Estamos con nuestra red de apoyo. Veo yo, pues, que en Quito, en el país, han proliferado mucho, lo cual es muy gratificante. ¿Cómo tú recomiendas hacer el acompañamiento, ya no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de familia? Sí, importante eso, ¿no? Cada vez hay más gente que se interesa en la lucha contra el cáncer, ¿no? Como tú dices, fundaciones sin fines de lucro, pero también hay... Con fines de lucro. De lucro sin fin, ¿no? Entonces eso también hay que diferenciar bien, ¿no? Hay gente y gente, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de estas fundaciones, ¿no? Tienen un objetivo primordial, que es el acompañamiento, ¿no? Que es ese respaldo a la paciente cuando está en el proceso de tratamiento y también cuando ya acaba el tratamiento, ¿no? Porque restablecerse luego de un cáncer de mama, como tú entenderás, no es tan sencillo, ¿no? Acabé el tratamiento, pero quedan secuelas, y quedan secuelas serias, ¿no? Quedan muchas secuelas, no solo físicas, sino secuelas psicológicas, ¿no? Secuelas psicológicas que calan hondo. Muchas no van a tener comprensión de sus esposos, créeme, y yo lo digo porque veo todo el tiempo pacientes con cáncer de mama, ¿no? Y muchas quedan abandonadas de sus esposos, quedan con tristeza. Entonces, recuperar psicológicamente a una mujer es muy importante, y para eso están estas fundaciones, ¿no? Que ayudan muchísimo. Qué interesante lo que nos dices. Volvemos entonces a recordarles que se suscriban, que nos den el like y que por supuesto nos acompañen en este caminar. Fíjense que la lucha del cáncer de mama no se acaba. No se acabará, porque como el doctor nos dice, pues siempre hay más investigación, más estudios, y lamentablemente es el cáncer más común en el Ecuador. Danos like, comparte y suscríbete. Bueno, y dicen, tengo aquí algunas preguntas de producción. Fíjate que has causado sensación. Wow. Ser hombre, ¿significa que nunca puede darme un cáncer de mama? No, para nada. Lo que sí es que en el hombre, ¿no? El cáncer de mama la incidencia es muy baja, ¿no? 1 de cada 100,000, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente nada. Sin embargo, en hospitales grandes, como es el que yo trabajo, en el Hospital Ana de Marín, ¿no? Sí se tienen, ¿no? Al año generalmente unos 2, 3 casos de cáncer de mama en el varón, ¿no? Y básicamente el tratamiento del cáncer de mama en el varón es igual que en el de la mujer, ¿no? Se debe tratar exactamente igual, los mismos fármacos, el mismo tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y no es menos agresivo por la cuestión de las hormonas? No, en absoluto, es lo mismo, ¿no? No es que sea ni menos ni más, ¿no? O sea, depende del subtipo molecular, ¿te acuerdas que hablábamos del subtipo? Depende, ¿no? Hay tumores
tumores en los hombres que pueden ser luminales, es decir, que dependen de estímulo hormonal. Hay tumores HER2 positivos y también triples negativos, ¿no? Es una enfermedad que se va igualito que en la mujer. Y otra pregunta muy común, se me había olvidado, me envía ahorita también producción. ¿Qué pasa si me toman la biopsia? ¿Es verdad lo que dice la gente? ¿Se me riega el cáncer? No, en absoluto, no pasa nada, ¿no? Estudios hay hasta la saciedad de aquello, ¿no? Al principio, cuando se impuso esto de las biopsias, la biopsia core, hay que recordar, ¿no? Unos 40 años atrás, quizás 30 años atrás, el manejo era así. El paciente llegaba al consultorio del médico y la medicina era muy impositiva, ¿no? Es decir, y muy masculina, ¿no? Por supuesto. El hombre era el que tomaba la decisión. De hecho, muchas veces el esposo le decía a la señora, sal de aquí. Me sacaba del consultorio y él directamente hablaba con el médico. No te puedo creer, eso tú veías cuando hacías consulta con tu papá. No con él porque era un pan de Dios, pero sí vi con algunos de esa época, ¿no? Decirlo y hacerlo de esa forma. Pero más bien el machismo por parte del esposo de la señora. Muy impositivo, ¿no? Y entonces el manejo era ¿no? Llegaba la paciente, ¿no? Sospecha de cáncer, ¿no? Con una mamografía, no estaba tan desarrollada la ecografía, simplemente mamografía, sospecha de cáncer, hay que operar. ¿Cuándo operamos? El lunes o el sábado, el domingo, lo que sea. Llegaba el paciente, lo que se hacía era una biopsia por congelación, es decir, se hacía una incisión, un corte sobre el tumor, se tomaba una muestra, un pedacito del tumor, se enviaba ese rato a un patólogo. Durante la cirugía. Durante la cirugía se enviaba ese momento a un patólogo para que nos diga si era positivo o era negativo. Si era positivo, la congelación, la conducta era la mastectomía radical, extirpar la mama, muchas veces el músculo pectoral mayor, pectoral menor. ¿Y lo decidía el esposo? Y los ganglios. Sí, muchas veces sí. El esposo decía, de hecho, pacientes más de una se levantó de la cirugía sin saber lo que le habían hecho. El esposo decía, ya luego conversaremos. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Y por eso vino lo del tema de las biopsias. Porque muchas de esas pacientes, ¿no? Cuando llegaban ya con el resultado en diferido, tú sabes que eso que ya mandan en transoperatorios es algo rápido, 20, 30 minutos, y tiene la posibilidad de falsos negativos y falsos positivos. Así es. No es algo muy sensible y muy específico. Entonces llegaban con el diagnóstico después de 15, 20 días con el resultado definitivo y no era un cáncer. Entonces decía, abre la hoja, no veía el patrón. Felicidades, no ha sido cáncer, pero la mujer ya estaba sin la mama, pero bien, sin los músculos y sin los ganglios, ¿no? Sí, entonces era una barbaridad. O a su vez, a veces decían negativo y en el diferido decían es positivo, tenía que volver a quirófano a hacerse una mastectomía. Entonces, para evitar esto, ¿no? Los investigadores se idearon a través de una aguja, de un sistema especial de aguja, tomar una muestra del tumor con el objetivo de tener un diagnóstico previo, ¿sí? A hacer cualquier procedimiento quirúrgico o iniciar cualquier terapia en la paciente, ¿no? Yo siempre digo, es importante porque hay pacientes que te van a preguntar, pero doctor, ¿y por qué si me va a hacer la biopsia no me operan de una? Directo, opérenme en directo. No, es que no podemos hacer así. ¿Por qué? Porque hay que conocer contra qué enemigo te vas a enfrentar antes de someter a cualquier procedimiento. Y saber el tipo de cirugía, la técnica, la extensión, cual, ¿no? Etcétera. Pero todavía, Carlita, hay pacientes, hay familiares que tienen esa idea de que si me hacen la biopsia se me riega, de que por qué primero me hacen esto, que la biopsia tiene tal costo y no directamente me operan. E incluso a veces recomendaciones de algunas personas, ¿no? De que primero mejor operarte y luego ya veremos, porque esto es cáncer, si no se te opera se te muere, etcétera. Qué bueno que hemos luchado por nuestros derechos, que hemos evolucionado y que ahora podemos tomar decisiones consensuadas, informadas y sobre nuestra autonomía y nuestro propio cuerpo. Eso es un avance importantísimo. Edison, existen nuevas moléculas de estrógeno, el estetrol, por ejemplo, y según los estudios que todavía están en fase 3, fase 3 significa que ya salieron al comercio, pero que todavía tienen que seguir siendo estudiados por otros efectos, ¿no? El estetrol, solo para que conocimiento, es un tipo de estrógeno que se secreta en el hígado fetal y que en teoría lo que hace es no ingresar a las células de la mama y no ingresar a las células de los vasos sanguíneos, teniendo así la posibilidad de no causar o no ser un factor agregado para el cáncer de mama. Cuéntanos un poquito. Perfecto, sí, excelente pregunta. Bueno, tú eres experta en las hormonas. Yo de las hormonas les juego poco, la verdad. Sí, yo estoy por otra onda, rama, por ahí. Exacto, sí, por eso nos complementamos. Sí, exactamente, sí. Y claro, sí es verdad, ¿no? Sabemos que la terapia de restitución hormonal es un factor de riesgo, pero tampoco hay que tenerle un miedo, ¿no? Porque el factor de riesgo no es que, wow, si voy a estar con terapia de restitución hormonal, de ley me va a dar un cáncer, no, en absoluto. Y el advenimiento, como tú dices, de estas nuevas moléculas, de estos nuevos fármacos, nuevos productos, disminuye increíblemente, ¿no? ese riesgo añadido que puede haber por el uso de terapias de restitución hormonal. Sin embargo, desde mi formación, desde la parte oncológica, de lo que yo veo todos los días, le tengo un poco de temor a los estrógenos, te soy sincero.
no me gusta mucho, pero eso no quiere decir que no haya pacientes incluso que tienen cáncer de mama, que ya han pasado el cáncer de mama y que estén en una etapa difícil, ¿no? De la perimenopausia, menopausia, calores, sofocos. Entonces uno tiene que evaluar riesgos versus beneficios. Siempre estamos en eso, riesgo y beneficio, ¿no? La vida es así. Yo me subo a un avión y corro el riesgo de que se caiga por el beneficio de llegar a Miami y pasear, estar feliz y todo lo demás. Pero el avión se puede caer. Así es, ¿sí? correctamente. Entonces, eso es así. La vida es eso, tomar riesgos y beneficios. Pero no estamos conscientes de que todo el tiempo estamos frente a riesgos y beneficios, no estamos conscientes hasta cuando tenemos una enfermedad que impacta tanto como un cáncer, ¿no? Así es. Pero como te digo, hay pacientes que incluso después de haber pasado su cáncer pueden ser beneficiadas de terapias de restitución hormonal. No necesariamente es una contraindicación absoluta, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado. Y hago hincapié en esto, Edison, y tomo tus palabras y me detengo un poquito a concientizar, porque pues finalmente la terapia del cáncer de mama puede llegar a causar una pseudomenopausia, ¿verdad? Y pues pueden llegar a ser necesarios este tipo de tratamientos, pero a su vez, si es que no has tenido cáncer de mama y estás cursando una menopausia, en realidad no hay que temerle a las hormonas, pues porque nos van a beneficiar. Fíjate tú, estuvimos hablando hace poco aquí en este mismo sitio sobre los riesgos cardiovasculares, de la osteoporosis, de la menopausia y el uso de hormonas. Y qué bueno que tú nos aclares de esto para que todas las mujeres podamos dar un paso más, mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra expectativa de vida y, por supuesto, si es que es necesario y no vamos a tener mayor riesgo, usar una terapia de restitución. Sí. Y también me quiero cambiar un poquito. Yo quisiera que tú nos vayas recomendando cositas, ¿no? Primero, ¿cómo me hago el autoexamen de mama? Sí, cuéntame un poquito así, como que tú estuvieras hablando con una paciente al frente. Explícalos. Súper importante el autoexamen mamario. Como te decía, el pilar es la mamografía, ¿no es cierto? Detectarlo antes de que se palpe. Pero en países de tercer mundo, países en vías de desarrollo, la verdad es que tener acceso a una mamografía en cada hospital, en cada esquina, es muy difícil. No así en Estados Unidos, no así en países europeos, ¿no? Pero Latinoamérica todavía hay un déficit, ¿no es cierto?, de instituciones que cuenten con mamógrafos y sobre todo que cuenten con programas de screening. Entonces todavía vamos a tener una que otra paciente, y de hecho no es una que otra, sino la gran mayoría de pacientes que yo veo en el hospital que trabajo son pacientes que vienen no de un programa de cribado con una mamografía, sino son pacientes que ya se palpan un tumor, es decir, un tumor que tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros y a veces más, ¿no? Entonces, de alguna forma el autoexamen mamario, que no es perfecto, pero en países como el nuestro ayuda, ¿no? Ayuda a sentirse algún bulto, no solamente es el tema del bulto, sino alguna retracción de la piel, un hundimiento del pezón, cambios en la coloración de la piel, sangrado por el pezón, algún ganglio a nivel de la axila. Eso se puede explorar una mujer, ¿no? Toda mujer tiene que saber explorarse, y para explorarse la mejor forma, ¿no?, es pasando el ciclo cuando las mamas no están tan sensibles, cuando no hay mucho dolor. Y lo otro, de preferencia, ¿no? Yo siempre le recomiendo al paciente hacerlo en la ducha, ¿no? Con un poco de jabón, ¿no? El jabón resbala un poco más la piel y hace que tu tacto mejore, es más sensible, ¿no? ¿Cómo se debe explorar? Pues sencillo, ¿no? Explorarse por cuadrantes, ¿no? Cuadrante super externo, inferior externo, inferior interno, supero interno y cuadrante central, la región axilar, ¿no? Entonces, abarcar todos los cuadrantes, palparse todos los cuadrantes es importante para sentirse algún cambio. Además de que es importante, ¿por qué? Porque la paciente, las mujeres se familiarizan con la textura, ¿no?, de su mama, y si notan algún cambio, no necesariamente un bulto, ¿me entiendes?, sino un capitonaje, una retracción, ¿no?, pueden decir, oye, esto no estaba aquí, esto es raro, ¿qué está pasando? Y pueden acudir al médico, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, Edison, hazte la idea de que con tus manitos la textura del seno es como tocar una bolsa con arroz, ¿sí? A veces es un poquito fibroso. Pero si en esa bolsita con arroz tú empiezas a tocar algo como una lenteja, como un frijol, entonces pilas, ¿no es cierto? Y también un poquito tratar de hacer una presión pequeña en el pezón, pues. Sí, acuérdate que siempre es importante que no haya secreción, y si es que hay secreción, pues peor aún si es que es un sangrado, entonces tenemos que alertarnos. Aunque curioso, ¿no? Cuando hablamos del sangrado, verás que la mayoría de mujeres que tienen un sangrado por el pezón no van a tener un cáncer, van a ser papilomas, ¿no?, que son tumores benignos de los conductos, ¿no? Entonces a mí la secreción que más me preocupa es la secreción transparente, ¿no?, como que fuera agua así, transparente, total. Esa es la que puede esconder por ahí un cáncer, no tanto así la sangre, ¿verdad? Bueno, Edison, amigo, yo en realidad quiero agradecerte de corazón por haber venido, por darnos tu tiempo, por habernos compartido tu sabiduría y por aportar un granote de arena más a la comunidad.
Quisiera también sacarte unas 3 palabritas, alguna conclusión, algún mensaje que tú quieras que llegue a toda la población que escucha este... Perfecto, Carlita. Bueno, muchísimas gracias, amiga, igual por la invitación. Ustedes saben cuánto aprecio les tengo acá en la Clínica Atlas. Creo que es una excelente institución, tú sabes, y eso lo digo de corazón. No soy tan ocupado, no, o sea, tengo mis funciones y todo, pero yo siempre estoy presto modestia. Para estar con ustedes, ¿no? En cualquier cosa, cuenten conmigo, ¿sí? Un mensaje final quisiera dar yo a la población, ¿no? Población femenina, ¿no? Pues esténse tranquilas, no están solas. Hoy por hoy, en nuestro medio hay muchos médicos que estamos dedicándonos a la patología mamaria, ¿no? Ya sean mastólogos, cirujanos generales, ginecólogos, cirujanos oncólogos, ¿sí? Mucha gente que está dedicada a la atención de patología mamaria. Los avances, el desarrollo que hay en la ciencia para manejar esta enfermedad son sorprendentes, entonces no se sientan desamparadas, siempre va a haber una solución. Finalmente, pues obvio, el manejo debe ser por gente especializada, no caigan en gente, ¿no? Que no está preparada, que puede distorsionar muchas veces un diagnóstico y en vez de favorecerles va a ser perjudicial. La mamografía, la prevención, ¿no? Realizarse sus mamografías de toda mujer a partir de los 40 años de edad es súper importante, ¿sí? Acudir a su médico ginecólogo, médico de familia, médico de cabecera, ¿no? Para que les hagan los respectivos chequeos. No están solas, hay que seguir adelante. A mí no me gusta tanto decir que esto es una lucha, ¿no? Porque cuando es una lucha es una cosa que como que vamos te todos carga, ahí, ¿no? la bandera, Te y carga. es una carga, es una responsabilidad, ¿no? Creo que simplemente es el desarrollo, ¿no? La evolución que ha llevado a que esta enfermedad últimamente tenga tanta incidencia, tantos pacientes con cáncer de mama más jóvenes, y creo que es importante la prevención, ¿no? Eso nada más, y agradecerte muchísimo. Y Edison, ya esto de parte personal, y qué bueno que lo puedo hacer público, también quiero agradecerte de corazón porque gracias a ti mi hermana está viva. Y voy a llorar. El manejo que tú hiciste fue espectacular. Toda la cirugía que la hicimos también aquí en esta clínica, pues hicieron que nosotros como familia podamos vivir la felicidad y el éxito de un final adecuado, correcto, feliz. Entonces, pues bueno, eso no podía dejar pasar y de verdad, para mí eres lo máximo. Hoy aprendimos, amigos y amigas, que el cáncer de mama no tiene edad, que los mitos son nuestro peor enemigo y que definitivamente podemos salir victoriosas de esta lucha que no es lucha porque finalmente es una carga. Gracias nuevamente por escucharnos, gracias por suscribirse y hasta la próxima. Gracias.